He visto la inmensidad del espacio y el final del tiempo. He visto clanes convertirse en civilizaciones, villas en megalópolis. He visto a hombres convertirse en leyendas y mitos convertirse en dioses. También he visto a dioses convertirse en escombros. Y todo eso se perderá en la historia como un fotograma dentro de un rollo de celuloide. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través de la Dirección de Educación y Formación Artística, presentan 35 milímetros, el programa con más spoilers por segundo, solo por Radio Nicolaita. Buenas tardes, queridas radioescuchas, les saluda Esbey Torres. Hoy en su programa favorito 35 milímetros, estamos muy contentos de saludarlos, pues como cada sábado les traemos una nueva película con un buen mensaje. Los acompañamos desde Morelia, Michoacán, desde la frecuencia de Radio Nicolaita, siendo las 5 p.m. Comenzamos. Estoy muy contenta de volvernos a reunir, de volverlos a ver, y por eso tenemos la compañía del que ya es parte de esta familia de radio, Fernando Polier, el cineasta. Muchas gracias por estar aquí, Fer. Muchas gracias, Betty, por la invitación, y es un honor y un placer estar aquí con buenos amigos. Ya así es. Bueno, también al perito en psicología y gran amigo ya, también Fernando Lenin, gracias por estar aquí, Fer. No, gracias a ustedes, y como siempre, un gustazo estar aquí con este equipo y en compañía de todos ustedes. Y pues en controles, Alfredo Alvarado, como siempre, que sin Alfredo en controles, pues esto no sería posible. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Bueno, Fer, pues si nos puedes leer la ficha técnica de la película del que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí. Ok, la película es Shore Island, o La Isla Misteriosa. La dirección fue de Martin Scorsese. El guión de Laeta Kalogris. El país fue Estados Unidos, el año 2010. Las productoras fue Paramount y Columbia Pictures. Los actores, pues son bastantes actores muy conocidos. Leonardo DiCaprio, Dick Ruffalo. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto de La Isla Siniestra, Fer? Ok. Mi opinión de la... Sí, empecemos, ¿no? Porque esto va para largo. No. Va a ser un día. No, ¿sabes qué? Bueno, hablar de Martin Scorsese es hablar de maestría en cine, ¿no? O sea, hablar de fotografía, guión, musicalización, nudo, el sentido de la cronología. O sea, es una película, bueno, que a mí en lo personal me gusta mucho este director, como organiza las producciones. La fotografía es muy buena, la adaptación es excelente, o sea, la adaptación, los aires y todo, hablar de, además que se ubica en situaciones muy complicadas, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, parte de la Segunda Guerra Mundial, y en una situación psicológica que, como ustedes saben, es de lo más complicado, además de hablar de un excelente actor como Leonardo DiCaprio, cómo lo pudo manejar, porque era un papel complicadísimo, o sea, yo lo vi psicológicamente, pero eso ya nos dirá aquí el tocayo más profesionalmente. Era un papel muy complicado por todo lo que conllevaba, ¿no? De hecho, la actriz que representa a la esposa, a mí también me gustó, bueno, la fantasma de la esposa, esa parte me encantó, y la niña, o sea, creo que ese pincelada de la niña para mí es genial, aparte de los doctores, ¿no? O sea, que dan esa presencia y que dan esa solvencia en la historia, ¿no? O sea, cómo hilamos todos los personajes para llegar a un mismo fin. Lo que me pareció impresionante, así rápidamente, es que parece ser que los doctores son los malos. O sea, todo lo de la isla es los malos, pero si lo vemos de una manera total, realmente sí querían ayudar al paciente. O sea, le hicieron toda una, ¿cómo se llama? Una escenografía, una escena para ver si él lograba ver quién era realmente. Eso me impresionó, porque de primera instancia todo el mundo piensa que ellos son los villanos. Los villanos. O sea, no sé aquí qué piensas, amigo. Ok, bueno, miren, tocayos, baby. ¿Sí? Aquí lo que me parece interesante es, uno, como tú dices, el contexto, ¿no? Sí. Estamos hablando de mediados del siglo XX. En la historia de la psicología y la psiquiatría, esta etapa es una muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que es donde existe una especie de conflicto, por no decir una revolución en las técnicas de psiquiatría y psicología, sobre todo la psiquiatría.
¿De qué estamos hablando? Hasta ese momento, pues básicamente que a lo mejor hemos visto en otras historias, pero ¿qué sucede? Que el psiquiatra en ese momento es como un dios, ¿no? Casi. Sí. Por sí un poco el doctor G, pero el psiquiatra es así como, tú estás loco, tú no. Punto. ¿Cuál era el problema aquí? Que pues estamos hablando de una época en la cual todavía decían que estabas loco al psiquiátrico, al manicomio, o sea, ni siquiera era al manicomio. Y estar aislado de los A estar aislado, te eres como un prisionero. Sí. O sea, básicamente, como lo pone la película, eres un prisionero, eras hubieras o no cometido algún crimen, ¿sí? Era de lo peor que te podía pasar, ¿no? Por eso yo creo que ahora existe también tanto tabú respecto a la cuestión de la psicología y la psiquiatría. ¿Por qué? Pues traemos como que todavía un poquito esta memoria de que no, el loco él va al psiquiátrico, ¿sí? Y yo les puedo decir en mi experiencia profesional, todavía hay gente, sobre todo que pertenece un poquito a la generación como del baby boom, ¿o cómo le dicen? Nacidos después de la especie, que todavía tienen esta idea, que no, al psicólogo solo van los locos, y como que piensan que luego es medicación, manicomio, así de sencillo. Entonces en esta época precisamente lo que vemos es esta cuestión, ¿no? Que todavía los tratamientos anteriores que existían, que los electroshocks, la lobotomía, o sea, unas cosas que ahorita vemos muy exóticas, por no decir macabras, pero pues para ellos era como que lo último en tecnología, ¿no? O lo último pues en tratamiento psicológico. Ahora de lo que dices, en esta época lo que podemos observar es una técnica que se conoce como psicodrama. No se suele usar mucho en pacientes con problemas de este tipo, pero sí llega a pasar. ¿Qué es esto, no? Que se monta un escenario, ¿sí? En el cual se representan como que los problemas o las situaciones de los pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que de alguna manera hicieron aquí? Digamos que el pretexto que puede funcionar es que durante la película como que lo estaban probando con el personaje de DiCaprio. Ahora ya sabemos que esto sí funciona, pero con gente con un problema emocional no tan grave. En una persona con un problema ya tan fuerte de este nivel, una psicosis, una esquizofrenia paranoia, pues obviamente es más complicado. Pero está bien, o sea, y ahí como lo ponen de una otra manera, como lo ven como los doctores, como los villanos, ¿no? Los que están como que traen toda la conspiración a lo largo de la película, pero resulta que no es así. Entonces, bueno, estamos viviendo ese momento en el cual se está transicionando a otra situación, y aquí para mí lo representan perfectamente, ¿no? O sea, ahora, otra cuestión, la de el personaje de DiCaprio, bueno, su verdadera personalidad, digamos, ¿no? Su verdadera historia, el estrés postraumático de la guerra. ¿Sí? Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues de una cosa cañona. Él tiene sus flashbacks, sus recuerdos, o sea, que es parte de la sintomatología de estrés postraumático de la Segunda Guerra Mundial, de la parte más horrible que fue cuando él conoció lo de los campos de concentración. Sí. ¿Sí? O sea, que fue lo que él lo dejó mal, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sucede? Que tanto se junta esta situación de su esposa maníaco-depresiva, ¿sí? Bipolar, y se junta con alguien que tiene trastorno por estrés postraumático. ¿Qué podía salir de ahí? Porque su personaje de DiCaprio se niega a que ella reciba algún tipo de tratamiento, porque volvamos a lo mismo. Él no puede aceptar su propio problema, ¿cómo va a aceptar que su mujer lo tiene? Pero también el punto de inflexión, el punto es cuando ella ahoga su... Ese es el detonante, ¿no? Fuerte. En efecto, todos, bueno, yo creo que si no lo saben, aún sin indagar en internet, como se conoce pues de esos casos, por eso es que es tan peligroso todo este tipo de situaciones, como es el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad. Yo siempre he dicho, y Esbey lo sabe mucho, ¿no? Yo siempre he sido muy enemigo de bromear con ciertas cosas. Y una de ellas es con esta cuestión de la bipolaridad, ¿no? De, yo soy bipolar, yo sé que no, salvo la gente que sí conozca a alguien que de verdad está diagnosticado como bipolar, dices, no, pero... Oye, amigo, y hay una duda, ¿y los line border? No, eso ya se describe, sí, la bipolaridad. ¿Sí? Sí, o sea, estamos hablando de que es gente que precisamente como en el caso de la película, que sí son capaces ya de agredirse a sí mismos o agredir a otros, ¿sí? La bipolaridad generalmente existen dos, lo que llamamos episodio maníaco y episodio depresivo. En el episodio maníaco están llenos de energía, se sienten así como que reyes, dioses sobre la tierra, todo lo pueden y todo eso por eso. Y en el episodio maníaco, ¡pum!, se nos va para abajo, ¿sí? O sea, sienten que no quieren vivir, no se quieren levantar de la cama. Ajá, es más depresivo. En el que tú dices, en el límite de la personalidad, pues es todavía el nivel que decía eso. Wow. Y es cuando sí ya llegan a ser agresivos consigo mismos o con los demás, ¿sí?
que sí se pueden suicidar, que sí pueden matar a alguien, inclusive hasta se oye un poco feo a esta mujer, pues de cierta manera, digo, no es que cualquier homicidio sea bonito, No, claro, sí, bueno. Sí. pero con qué saña de alguna manera mata a los niños, o sea, se oye feo, los hace sufrir. O sea, los hace sufrir a los niños al ahogarlos. Sabemos que esa es una muerte muy gruesa, ¿no? O sea, no es que llegó y, no sé, pues ella, algo pues así. Sí, lo sabes. Que los Algo niños rápido. algo rápido, ¿no? O sea, ahogó a los niños. ¿De qué te estamos hablando? De un odio profundo de la mujer que sentía en ese momento hacia los niños, que los martirizó para acabar. Puede venir de una depresión de lo que hablamos de la mujer cuando está presa. ¿Cómo se llama? La depresión postparto. Ajá, la depresión postparto, ¿no? Se me hace interesante un aspecto, ¿no? También mencionan que ella, lo que dices, ¿no? Tenía depresión maníaco-depresiva, ella. Y así como lo mencionaba Fer, que al principio vemos que los malos pueden que sean los, ¿cómo se llama? Médicos. El médico y el psiquiatra, pero ¿qué pasa del lado del paciente? Yo me quiero poner del lado del paciente. ¿Qué es lo que siente, Fer? O sea, yo alguna vez fui paciente y realmente no lo ves desde ese punto de vista. Tú sientes que sí están conspirando contra ti porque puede más tu enfermedad. Puede más porque tu propia enfermedad te está lastimando. Yo hace 3 años que vi esta película y yo estaba en una situación completamente diferente en mi vida y yo dije, bueno, pues lo volvieron loco. Ahora que estoy bien, que gracias a que tomé terapia y que un buen psiquiatra me ayudó, me doy cuenta que no es así, ¿no? Que lo querían ayudar, pero me gustaría que explicaras ahora que para que la gente pueda empatizar qué es lo que siente el paciente, porque todos van a decir, uy, pues todos le queremos ayudar, pero lo que siente el paciente es completamente lo contrario, si sientes que están conspirando contra ti y tu cabeza te está traicionando realmente, y el miedo que sientes es muy grande porque dices, ¿por qué me están haciendo eso? Y todos parecieran que te quieren ayudar, pero lo que él está viviendo es un verdadero calvario. Ok, bueno, cuando estamos hablando de cuestiones emocionales existe lo que llamamos mecanismos de defensa, ¿sí? Que son lo que tiene nuestra mente, o sea, que son maneras en cómo enfrentamos las situaciones a nivel emocional, ¿sí? Como dices tú, cuando sucede que tienes alguna situación emocional o hasta psiquiátrica, ¿sí? Te llega a suceder mucho esto, ¿no? Que tú dices, es que yo estoy bien, o yo estoy bien, o que tiene mal, o aunque se diga chistoso, o que estés deprimido, ¿sí? Pues déjenme así, ¿qué tiene? Yo estoy triste, o sea, déjenme a mí vivir mi vida. No ves la preocupación de la otra persona en ese momento. No le entiendes. Ajá, no le entiendes, no sales de ti mismo, pero no en un sentido de egocentrismo, sino de que a lo mejor tu sufrimiento, porque hay que diferenciar, dolor es una cuestión física, sufrimiento es el de emoción, ¿sí? Tu sufrimiento llega a ser tal, ¿sí? Que pues te sientes totalmente incomprendido y tú dices, es que nadie me entiende, y yo no quiero, si yo quiero estar así, ¿qué tiene? Pero obviamente no está, a lo mejor, no diría que correcto, pero pues la gente pues por algo se llega a preocupar de sus seres queridos. Pero muchas de las cosas también ahí es en situaciones no tan dramáticas, ¿no? Ajá. Porque hemos visto también que se puede deprimir una persona a un grado fuerte, hasta de un rompimiento amoroso, Claro. o hasta de una separación, y no estamos hablando de una separación de muerte, una separación, yo tengo muchos conocidos que les pegó mucho el que sus hijos se fueran a estudiar a otro lado. Y estamos hablando de algo natural y no tan fuerte, no simplemente los hijos se fueron a otro lado a estudiar. A seguir con su vida. Y es un rompimiento fuerte que les genera depresión, que les genera, y además negación. Sí, o sea, porque además ellos no es que, y lo culpan. O sea, yo he visto que lo culpan, y dicen, ay no, es que ¿por qué me tenía que abandonar? Cuando no tenemos esa capacidad de decir, bueno, la vida lo sigue, ¿no? Sí. Sigue, y es complicado, ¿no? Entonces a niveles, cualquier nivel, no estamos hablando de cuestiones tan traumáticas como un asesinato, o como, no, en cualquier nivel sentimos pérdida de algo, y yo siento que esa es la parte muy, muy concreta de las situaciones de depresión, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de algo, para mí muy, muy personal, obviamente no soy psicólogo, pero esa parte, más bien la contaba. Toca yo que no soy psicólogo, que sí puede. Los comentarios siempre son muy acertados porque, mira, si al final del día, por eso existe pues, lo que llamamos esta parte de la tanatología, ¿sí? La mayoría de la gente piensa de la tanatología que solo, como dices tú, está enfocado a pérdidas de muerte. Y no. Lo que la gente no sabe es que desde que empezamos la vida pasamos por duelos, ¿sí? O sea, solo que pues no lo queremos ver de esa manera, porque estamos hablando, por ejemplo, para los que tengan hijos, ¿no? Que pase el niño del kinder a la primaria.
para los niños es un show, ¿no? Es un drama. Yo creo que cuántos aunque no tengas hijos, ¿no? Cuántos de chiquitos no nos llegó a pasar que los primeros días de la primaria el lloradero de niños afuera y que bla, bla, El bla. miedo, ¿no? A lo El miedo. desconocido. Hay niños que tienen hasta retroceso, yo creo que lo sabes, que sufren se le llama diuresis, pero en pocas palabras es que les gana, ¿sí? Se orinan pues sin querer, que les vuelve eso del paso del kinder a la primaria. Estás hablando a los 6 años. Ahora imagínense lo que es, por ejemplo, y todos a lo mejor este punto ya lo hemos vivido, el paso de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, de la juventud a la vejez. Porque además también hay una cosa que es muy importante y a lo mejor no analizamos. El cambio no es solamente de la persona que lo está cambiando, sino de su entorno. De su entorno. Sí. Porque a veces los papás no entienden que el hijo ya creció. Así es. O sea, como que se quedan y lo digo personalmente también, ¿no? O sea, no ves en qué momento los hijos van creciendo y hay cambios, ¿no? A mí la primera vez que me dijo mi hijo de 11 años, papá, quiero ir al cine con una niña de 11 años y me dijo, me podrás comprar palomitas para la niña y para mí. Yo me saqué de onda. O sea, yo no esperaba que un niño de 11 años me dije, oye, yo a esa edad me encargaba de jugar con carritos y no pensaba en niñas. Y ahora hasta la mamá me habla y me dice, oiga, es que qué bonito. Y fue la señora a dejar a su hija y yo dejé a mi hijo y se metieron al cine y mi hijo iba todo nervioso, ay, sí, bonito, ¿no? Hasta la fotita, la fotita. Sí, pero no lo entendía. Sí, claro. O sea, para mí fue un golpe, un shock, porque yo veía a mis hijos chiquitos y no me doy cuenta que mi hijo está ya entrando a la preadolescencia, está cumpliendo, tiene 11 años, va para 12, ya empieza a gustarle las pestañitas y entonces Ay, cambia. sí. Entonces dices, wow, o sea, sí cambia. Y no lo entendemos desde la parte de afuera. Ahora, los cambios que pudieran tener los niños y los adolescentes debe ser más fuerte. Y si nosotros mismos no lo entendemos, ¿cómo lo pueden? Así es. Mira, retomando un poquito la película, ¿qué pasó? Se va a ir un poquito como tipo película de Rambo, pero en este sentido, el personaje Caprio se quedó en la guerra. Sí. Como que su mente se quedó en la guerra, él vivía todavía en la guerra y él nunca tuvo la capacidad de arreglarlo, ¿sí? Su esposa, a lo mejor lo que comentábamos, no sabemos si traía pues ya un problema y la maternidad se lo detonó. En alguna otra ocasión, en algún otro análisis lo llevamos a comentar sobre todo en esa época, ¿no? Yo creo que en los 50 la sociedad lo que esperaba de las mujeres. Entonces imagínate esa mujer en los años 50 en Estados Unidos, que debía de ser una madre perfecta, ¿no? Como las de los anuncios de limpieza, ¿no? De cocina, claro. Y todo eso. Y pues se encontraba una situación, una mujer que no era feliz, obviamente, ¿no? Y que tenía un esposo probablemente con traumas, emocionalmente distante, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces se veía también en una situación en la que se inmiscuyó de una manera muy violenta, ¿sí? Porque nos gusta, ¿no? También yo creo que el paso de a la paternidad o a la maternidad también no deja de ser un golpe. Y yo he tenido pacientes, y ya lo he comentado antes, que la verdad pues no lo admiten porque es muy difícil, ¿no? Para la gente admitir que su situación de padre o de madre les cuesta mucho, entonces no lo admiten, pasan tristemente cosas. Y es el tema que hemos abordado, Fer, ¿no? Que es la lucha contracorriente de la no romantización de la maternidad, ¿no? Porque hay que romantizarla, deja estas consecuencias, ¿no? El pensar que todo es perfecto y que ser madre o ser padre es sumamente fácil, cuando la cosa no es así. Y entonces cuando las cosas no empiezan a resultar como deberían, ¿no? Como lo esperan, pues, ¿qué pasa? Pues te lo siguieron de más. Ahora, como dice el tocayo, ¿no? La pérdida, ¿sí? En el caso, pues, de... ¿Cómo se llama? También volvemos a retomar el personaje de DiCaprio, ¿no? Que, insisto, la aborda, por ejemplo, Rambo y eso. ¿Qué pasa cuando traes a una persona que está acostumbrada a la guerra y lo quieres insertar de nuevo en la sociedad como si nada hubiera pasado? Como si 2 o 3 años de guerra no hubieran sido nada para él. Que es lo que muchas veces yo creo que a todos nos llega a pasar, ¿no? De repente cambios en nuestra vida, ¿sí? Que venimos a lo mejor de la escuela, del regalo de la universidad, y de repente, ¡pum!, al mundo laboral. Yo tengo una duda ahí, tocayo. Y a nivel global, por ejemplo, vamos a comparar 2 países, ¿no? Estados Unidos y México, estamos pegaditos. En Estados Unidos es muy común que al servicio militar se vayan los jóvenes, realmente se vayan a la guerra. O sea, no es como aquí que van a marchar, y no, ellos realmente se van a alguna misión, de repente viajan a Afganistán, pero ellos viven la guerra, ¿no? A un nivel, estamos hablando global, ¿no? Estadístico. México realmente no. O sea, podemos decir aquí cuántas personas han ido
a la guerra, como tal guerra. Una guerra Pues ni siquiera hemos tenido una guerra como tal. Tenemos guerra contra el narcotráfico, pero hablar de una guerra, ¿sí? con otro país y todo, no lo hemos tenido. Entonces dices, bueno, el nivel postraumático de la gente que vive allá a la gente que vive, si hay un cambio, si hay una diferencia. En efecto. Inclusive hasta si les preguntas a los migrantes, pues, saludos a quien nos puede escuchar en eso. Saludos. Sí, Saludos. si les preguntas a los migrantes, hasta ellos pues lo notan, ¿no? La diferencia de la sociedad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, por ellos es bien común esta cuestión de que allá sí vivan medicados, ¿sí? O sea, solo por su vida normal, ya no hablemos de soldados o de gente, no, solo por su vida normal, porque lo que muchos migrantes dicen, sí, es cierto, ganas mucho, gastas mucho, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Para cualquier persona que viva aquí al día o que esté batallando para salir adelante, ahora imagínate, por ejemplo, un nivel de gastos así, ¿sí? Que ya, por ejemplo, aquí a lo mejor tenemos la opción de las universidades públicas, entonces, que ya muchos, sí. por ejemplo, estudiantes se endrogan durante años todavía después de concluir sus estudios, ¿no? Aquí pues ibas entre comillas, acabas, ¿no? Ya salvo ciertos gastos y bueno, siendo una universidad particular puede ser. Pero sí podemos decir. Pero aún no nada que ver con Así es. esos, ¿no? Sí. Entonces, ahora imagínate ese nivel y ahora en un país como Estados Unidos con esta mezcla de culturas, ¿sí? Lo estresante que debe de ser. Tal vez más adelante que pudiéramos hablar de sangre por sangre, ¿sí? Ajá. Que ahí te habla de esta parte, ¿no? O sea, de que el choque de que, ¿sabes qué? Pues tus papás son mexicanos, pero tú naciste en Estados Unidos, pero no eres güero. Ajá, eso, la No parte eres, de no eres anglosajón. No perteneces aquí y no perteneces allá. No perteneces aquí, no Sí, perteneces es allá. cierto. la búsqueda constante de tu En identidad, efecto, ¿no? ajá, la búsqueda constante de la dignidad y también como migrantes, imagínate todo este choque que es allá vivir y estar con ese estrés, ¿no? O sea, de que ching, es que sabes que esto está muy caro, y pues también hay que ser honestos, pues cuántos migrantes no luego están de que no puedes regresar con las manos vacías a México. Eso O sea, es cierto. Una cuestión, si tú quieres superficial, pero ¿qué pasa? Pero importante para Importante para o sea, pues, ellos, sí, o ajá. sea, es que se estriba, ¿no? Sí. Ajá, Lo que esperamos de ti. así Qué es. fuerte. No, es que Muy fuerte. Sí, una desgraciadamente es expectativa cierto. muy fuerte, ¿no? Real. Así es. Y retomando la película, pues eso era lo que por ejemplo le pasa al personaje. Como él regresó de la guerra, pues él tendría que ser un macho, ¿no? O sea, muy duro, muy lo que tú quieras. Pero sin embargo, pues él estaba afectado totalmente Qué por la bravo. guerra. ¿Sí? Ahora, si hablamos bien y hablamos de lo que vino el personaje, pues siguió en la parte de violencia, porque se hizo policía. Así es. O sea, tenía que seguir en esa parte de Ajá, violencia. Y la de hecho hay una necesitaba. escena donde lo dice, ¿no? Con el director, Ujú. en el coche, dice, es que tú eres un hombre de violencia. Ajá. Sí, es cierto, o sea, tuvo que seguir con ese... Hay una frase que tiene luego la gente que se dedica a esta cuestión como de la justicia, que aunque se oiga pues un poco extraño, pero dicen, ¿cómo se llama? Pues es que como dicen muchas veces, una vez que pruebas la sangre, ya no puedes dejarla, ¿sí? Esta película, por ejemplo, ¿qué se llama? La del que desactiva bombas. Si te fijas, él es adicto a la adrenalina de estar desactivando bombas, ya no es feliz en su casa con su familia. Entonces, muchas veces hay gente pues, que tenga, por contrario a lo que uno se puede imaginar. Ya entran otras cosas de por Claro, medio, claro, ¿sí? claro. Pero pues, les encanta esa vida de andar armado, la posibilidad de morir, la posibilidad de... Y en cuestiones de infantes, les gusta. O sea, yo puedo imaginar un niño cuando nace, no tiene ninguna... Cuando nace no tiene absolutamente nada, ¿no? Se va haciendo dependiendo de sus amigos, dependiendo de su entorno, dependiendo de muchas cosas. Pero, por ejemplo, un niño que le gusta el mundo. Estamos hablando de un niño de 5, 6 años, que ya es partícipe, como hemos visto en muchos casos, ¿no? Que le gusta la violencia, le gusta pegarle al niño, que le gusta jugar con armas, que le gusta... ¿Qué tendencia podríamos ver en esa parte? Existe pues también desde la predisposición, Ajá. ¿sí? O sea, existe desde la predisposición de que hay niños, niñas... Sí, también, niñas, sí, o sea que pueden eso, ser sí. más agresivos que otros, hasta por lo que ya sabemos la crianza, ¿sí? Sí. En dónde te crías. En alguna ocasión yo también llegamos a tener un caso por ahí de niños criados por militares, y ellos te hablan del ambiente que como ellos también son aparte, viven digamos aparte en sus fraccionamientos paramilitares, y te hablan de un ambiente muy muy difícil, ¿sí? O sea, donde para empezar, pues obviamente, aunque se oiga chistoso, obviamente
El que es hijo del de mayor rango manda sobre los dos niños del que es de menor rango, ¿sí? Hay una cultura, hay el bullying para que sí está normalizado, ¿sí? Porque son niños que para ellos así es, o sea, esa es la manera de relacionarse entre ellos, ¿no? Y que va a haber rangos, ¿sí? Ahí no existe eso de que somos iguales o que todos los niños, a lo mejor lo que por fuera en la vida sí le enseñan a los niños, ¿no? O sea, no, los niños están convencidos, entonces es una técnica, el cual para ellos es normal, ¿sí? Ahora imagínate un ambiente acá de una familia pues más disfuncional, donde están acostumbrados ver pleitos. A ver pleitos y que pues el fuerte se aprovecha del débil. Claro. ¿Sí? O Claro. lo puede agredir y no pasa. Antes de terminar, es importante que remarcarles que estamos grabando desde la cabina del Espacio Emprendedor, por ahí nos pasaron un aviso. Y estamos en un momento de crisis, pero también en un momento de apoyarnos unos a otros, ¿no? Y estar siempre alertas. Entonces, si alguna persona les dice que es del espacio del emprendedor y les quiere cobrar por algún tipo de curso, no lo haga. Tiene que venir usted directamente a las oficinas, preguntar por el curso. Aquí se le va a dar toda la información. De mi conocimiento casi la mayoría son gratuitos, pero si no es así, usted venga aquí directamente a la oficina. No haga caso de terceras personas que quieran sacar provecho. Estamos pasando por momentos de inflación económica donde la desesperación lleva a otras personas a querer pues lastimar sus ingresos y también pues su integridad, ¿no? Entonces pues hay que estar muy alerta. Fue un gusto volver a escucharlos, volver a tener su presencia de los dos tocayos, los dos Fer. Fer Burger, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia. Lenin, gracias también por estar aquí siempre. Alfredo Alvarado en Controles, gracias también. Y bueno, pues les invitamos que sigan checando la página de la Casa de la Cultura y que bueno, pues al final como ya hablamos aquí de mensajes, también lo importante es el mensaje que usted pueda tener, ¿no? Referente a esta película y otras que estaremos comentando los siguientes sábados. Mi nombre es Esbedi Torres y nos seguimos viendo el próximo sábado en su programa favorito 35 milímetros. He visto la inmensidad del espacio y el final del tiempo. He visto clanes convertirse en civilizaciones, villas en megalópolis. He visto a hombres convertirse en leyendas y mitos convertirse en dioses. También he visto a dioses convertirse en escombros. Y todo eso se perderá en la historia como un fotograma dentro de un rollo de celuloide. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través de la Dirección de Educación y Formación Artística, presentan 35 milímetros. el programa con más spoilers por segundo. Solo por Radio Nicolaita. Buenas tardes, queridas radioescuchas. Les saluda Esbedi Torres. Hoy en su programa favorito 35 milímetros estamos muy contentos de saludarlos, pues como cada sábado les traemos una nueva película con un buen mensaje. Los acompañamos desde Morelia, Michoacán, desde la frecuencia de Radio Nicolaita, siendo las 5 p.m. Comenzamos. Estoy muy contenta de volvernos a reunir, de volverlos a ver, y por eso tenemos la compañía del que ya es parte de esta familia de radio, Fernando Burguía, del cineasta. Muchas gracias por estar aquí, Fer. Muchas gracias, Betty, por la invitación y es un honor y un placer estar aquí con buenos amigos. Ya así es. Bueno, también al perito en psicología y gran amigo ya, también Fernando Lenin, gracias por estar aquí, Fer. No, gracias a ustedes y como siempre un gustazo estar aquí con este equipo y en compañía de todos ustedes. Y pues en controles, Alfredo Alvarado, como siempre, que sin Alfredo en controles, pues esto no sería posible. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Bueno, Fer, pues si nos puedes leer la ficha técnica de la película del que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí. Ok, la película es Shore Island o La Isla Misteriosa. La dirección fue de Martin Scorsese. El guión de Laeta Kalogris. El país fue Estados Unidos, el año 2010. Las productoras fue Paramount y Columbia Pictures. Los actores, pues son bastantes actores muy conocidos. Leonardo DiCaprio, Big Ruffalo. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto de La Isla Siniestra, Fer? Mi opinión de la sí, empecemos, empecemos, porque esto va para largo. No. Va a ser un día bueno. No, sabes que, bueno, hablar de Martin Scorsese es hablar de maestría en cine, ¿no? O sea, hablar de fotografía, guión, musicalización, nudo,
del sentido de la cronología. O sea, es una película, bueno, que a mí en lo personal me gusta mucho este director, como organiza las producciones. La fotografía es muy buena. La adaptación es excelente, o sea, la adaptación, los aires y todo. Hablar además que se ubica en situaciones muy complicadas, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, parte de la Segunda Guerra Mundial, y en una situación psicológica que, como ustedes saben, es de lo más complicado. Ajá. Además de hablar de un excelente actor como Leonardo DiCaprio, cómo lo pudo manejar, porque era un papel complicadísimo, ¿eh? O sea, yo lo vi psicológicamente, pero eso ya nos dirá aquí el tocayo más profesionalmente. Era un papel muy complicado por todo lo que conllevaba, ¿no? De hecho, la actriz que representa la esposa, a mí también me gustó, bueno, la fantasma de la esposa, esa parte me encantó, y la niña, o sea, creo que ese pincelada de la niña para mí es genial, aparte de los doctores, ¿no? O sea, que dan esa presencia y que dan esa solvencia en la historia, ¿no? O sea, cómo hilamos todos los personajes para llegar a un mismo fin. Lo que me pareció impresionante, así rápidamente, es que parece ser que los doctores son los malos. O sea, todo lo de la isla es los malos, pero si lo vemos de una manera total, realmente sí querían ayudar al paciente. O sea, le hicieron toda una, ¿cómo se llama? Una escenografía, una escena para ver si él lograba ver quién era realmente. Y eso me impresionó, porque de primera instancia todo el mundo piensa que ellos son los villanos. Los villanos. O sea, no sé aquí qué piensas, amigo. Ah, ok, bueno, miren, tocayos, baby, hija. ¿Sí? Aquí lo que me parece interesante es, uno, como tú dices, el contexto, ¿no? Sí. Estamos hablando de mediados del siglo XX. En la historia de la psicología y la psiquiatría, esta etapa es una muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que es donde existe una especie de conflicto, por no decir una revolución en las técnicas de psiquiatría y psicología, sobre todo la psiquiatría. ¿De qué estamos hablando? Hasta ese momento, pues básicamente, que a lo mejor hemos visto en otras historias, pero ¿qué sucede? Que el psiquiatra en ese momento es como un dios, ¿no? Casi. Sí. Por sí un poco el doctor G, pero el psiquiatra es así como, tú estás loco, tú no. Punto. ¿Cuál era el problema aquí? Que pues estamos hablando de una época en la cual todavía decían que estabas loco al psiquiátrico, al manicomio, o sea, ni siquiera era otra cosa, era al manicomio. Y estar aislado de la sociedad. A estar aislado, eres como un prisionero. Sí. O sea, básicamente, como lo pone la película, eres un prisionero, hubieras o no cometido algún crimen, ¿sí? Era de lo peor que te podía pasar, ¿no? Por eso yo creo que ahora existe también tanto tabú respecto a la cuestión de la psicología y la psiquiatría. ¿Por qué? Pues traemos como que todavía un poquito esta memoria de que no, el loco él va al psiquiátrico, ¿sí? Y yo les puedo decir en mi experiencia profesional, todavía hay gente, sobre todo que pertenece un poquito a la generación como del baby boom, ¿o cómo le dicen? Nacidos después de que todavía tienen esta idea, que no, al psicólogo solo van los locos, y como que piensan que luego es medicación, manicomio, así de sencillo. Entonces, en esta época, precisamente lo que vemos es esta cuestión, ¿no? Que todavía los tratamientos anteriores que existían, que los electroshocks, la lobotomía, o sea, unas cosas que ahorita vemos muy exóticas, por no decir macabras, pero pues para ellos era como que lo último en tecnología, ¿no? O lo último, pues, en tratamientos psicológicos. Ahora, de lo que dices, en esta época lo que podemos observar es una técnica que se conoce como psicodrama. No se suele usar mucho en pacientes con problemas de este tipo, pero sí llega a pasar. ¿Qué es esto, no? Que se monta un escenario, ¿sí? En el cual se representan como que los problemas o las situaciones de los pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que de alguna manera hicieron aquí? Digamos que el pretexto que puede funcionar es que durante la película como que lo estaban probando con el personaje de DiCaprio. Ahora ya sabemos que esto sí funciona, pero con gente con un problema emocional no tan grande. En una persona con un problema ya tan fuerte de este nivel, una psicosis, una esquizofrenia, paranoia, pues obviamente es más complicado. Pero está bien, o sea, y ahí como lo dices, como lo ponen de una otra manera, como lo ven como los doctores, como los villanos, ¿no? Los que están traen toda la conspiración a lo largo de la película, pero resulta que no es así. Entonces, bueno, estamos viviendo ese momento en el cual se está transicionando a otra situación, y aquí para mí lo representan perfectamente, ¿no? O sea, ahora, otra cuestión, la de el personaje de DiCaprio, bueno, su verdadera personalidad, digamos, ¿no? Su verdadera historia, el estrés postraumático de la guerra. ¿Sí? Claro. O sea, sí.
¿De qué estamos hablando? Pues de una cosa cañona. Él tiene sus flashbacks, sus recuerdos, o sea, que es parte de la sintomatología de estrés postraumático de la Segunda Guerra Mundial, de la parte más horrible que fue cuando él conoció lo de los campos de concentración. Sí. ¿Sí? O sea, que fue lo que él lo dejó mal, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que tanto se junta esta situación de su esposa maníaco-depresiva, ¿sí? O bipolar, y se junta con alguien que tiene trastorno por estrés postraumático. ¿Qué podía salir de ahí? Porque su personaje de DiCaprio se niega a que ella reciba algún tipo de tratamiento, porque volvemos a lo mismo. Él no puede aceptar su propio problema, ¿cómo va a aceptar que su mujer lo tiene? Pero también el punto de inflexión, el punto es cuando ella ahoga a sus hijos. Ese es el detonante, ¿no? Fuerte. En efecto, todos, bueno, yo creo que si no lo sabe, aún sin indagar en internet, cuando se conocen pues de esos casos, ¿no? Por eso es que es tan peligrosa todo este tipo de situaciones, como es el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad. Yo siempre he dicho, y Sveig lo sabe mucho, ¿no? Yo siempre he sido muy enemigo de bromear con ciertas cosas. Y una de ellas es con esta cuestión de la bipolaridad, ¿no? De que, yo soy bien bipolar, yo sé que no, salvo la gente que sí conozca a alguien que de verdad está diagnosticado como bipolar, dices, no. Oye, amigo, y hay una duda, ¿y los line border? No, eso ya es el nivel de la bipolaridad. ¿Sí? Sí, o sea, estamos hablando de que es gente que precisamente como en el caso de la película, ¿no? Que sí son capaces ya de agredirse a sí mismos o agredir a otros, ¿sí? La bipolaridad generalmente existen dos, lo que llamamos episodio maníaco y episodio depresivo. En el episodio maníaco están llenos de energía, se sienten así como que reyes, dioses sobre la tierra, todo lo pueden y todo así por el estilo. Y en el episodio maníaco, ¡pum!, se nos van para abajo, ¿sí? O sea, sienten que no quieren vivir, no se quieren levantar de la cama. Ajá, es más depresivo. En el que tú dices, en el límite de la personalidad, pues es todavía el nivel que decía esto. Wow. Y es cuando sí ya llegan a ser agresivos consigo mismos o con los demás, ¿sí? Que sí se pueden suicidar, que sí pueden matar a alguien, inclusive hasta se oye un poco feo a esta mujer, pues de cierta manera, digo, no es que cualquier homicidio sea bonito, no claro, sí. Pero con qué saña de alguna manera mata a los niños, o sea, se oye feo, los hace sufrir. O sea, los hace sufrir a los niños al ahogarlos. Sabemos que esa es una muerte muy gruesa, ¿no? O sea, no es que llegó y, no sé, les haya metido un balazo, algo pues así. Sí, lo sabemos. Que los Algo niños rápido. Algo rápido, ¿no? O sea, ahogó a los niños. ¿De qué te estabas hablando? De un odio profundo de la mujer que sentía en ese momento hacia los niños, que los martirizó para acabar. Puede venir de una depresión, de lo que hablamos de la mujer cuando está embarazada. ¿Cómo se llama? ¿La depresión postparto? Ajá, la depresión postparto, ¿no? Se me hace interesante un aspecto, ¿no? También mencionan que ella, lo que dice, ¿no? Tenía depresión maníaco-depresiva, ella. Y así como lo mencionaba Fer, que al principio vemos que los malos pueden que sean los, ¿cómo se llama? Médicos. El médico y el psiquiatra, pero ¿qué pasa del lado del paciente? Yo me quiero poner del lado del paciente. Pero me gustaría que explicaras ahora que para que la gente pueda empatizar qué es lo que siente el paciente, porque todos van a decir, uy, pues todos le queremos ayudar, pero lo que siente el paciente es completamente lo contrario, si sientes que están conspirando contra ti y tu cabeza te está traicionando realmente. Y el miedo que sientes es muy grande porque dices, ¿por qué me están haciendo eso? Y todos parecieran que te quieren ayudar, pero lo que él está viviendo es un verdadero calvario. Ok, bueno. Cuando estamos hablando de cuestiones emocionales, existe lo que llamamos mecanismos de defensa, ¿sí? Que son lo que tiene nuestra mente. O sea, que son maneras en cómo enfrentamos las situaciones a nivel emocional, ¿sí? Como dices tú, cuando sucede que tienes alguna situación emocional o hasta psiquiátrica, ¿sí? Te llega a suceder mucho eso, ¿no? Que tú dices, es que yo estoy bien, o yo estoy bien, o que Sí, no, tiene mal, estamos bien. o aunque se diga chistoso, o que estés deprimido, ¿sí? Pues déjenme así, ¿qué tiene? Yo estoy triste, o sea, déjenme a mí vivir mi vida. No ves la preocupación de la otra persona. En ese momento... No le entiendes. Ajá, no le entiendes. No sales de ti mismo, pero no en un sentido de egocentrismo. Sí, sino de que a lo mejor tu sufrimiento, porque hay que diferenciar. Dolor es una cuestión física. Sufrimiento es el emocional, ¿sí? Tu sufrimiento llega a ser tal, ¿sí?, que pues te sientes totalmente incomprendido y tú dices, es que nadie me entiende. Y yo no que si yo quiero estar así, ¿qué tiene? Pero obviamente no está, a lo mejor, no diría que correcto, pero pues la gente pues por algo se llega a preocupar de sus seres queridos, ¿no?, cuando los ven. Pero muchas de las cosas también ahí es en situaciones
no tan dramáticas, ¿no? Ajá. Porque hemos visto también que se puede deprimir una persona a un grado fuerte, hasta de un rompimiento amoroso, Ah, claro. o Sí. hasta de una separación, y no estamos hablando de una separación de muerte, una separación, yo tengo muchos conocidos que les pegó mucho el que sus hijos se fueran a estudiar a otro lado. Ujú. Y estamos hablando de algo Natural. natural y no tan fuerte, no simplemente los hijos se fueron a otro lado a estudiar. A seguir con su vida. Y es un rompimiento fuerte que les genera Ajá. depresión, que les genera, y además negación. Ah, Sí, o sea, Ajá. porque además ellos no, es que, y lo culpan. O sea, Ajá, yo he visto que lo culpan, es, ay no, es que ¿por qué me tenía que abandonar? Cuando no tenemos esa capacidad de decir, bueno, la vida prosigue, ¿no? Los hijos Sí. siguen, y es complicado, ¿no? Entonces a niveles, cualquier nivel, no estamos hablando de cuestiones tan traumáticas como un Sí. asesinato, Ajá. o como, no, en cualquier nivel sentimos pérdida de algo. Así es. Y yo siento que esa es la parte muy, muy concreta de las situaciones de depresión, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de algo. Para mí, muy, muy personal, obviamente no soy psicólogo, pero esa parte, Mariana nos la va a... Ah, no, tocayo, que no sea psicólogo, casi puede. Los comentarios siempre son muy acertados porque, mira, sí, al final del día, por eso existe pues lo que llamamos esta parte de la tanatología. ¿Sí? La mayoría de la gente piensa de la tanatología que solo, como dices tú, está enfocado a pérdidas de muerte. Y no. Lo que la gente no sabe es que desde que empezamos la vida pasamos por duelos, ¿sí? O sea, solo que pues no lo queremos ver de esa manera, porque estamos hablando, por ejemplo, para los que tengan hijos, ¿no? Que pase el niño del kinder a la primaria. Para los niños Sí. es un show, ¿no? Es un drama. Yo creo que cuántos o aunque no tengas hijos, ¿no? ¿Cuántos de chiquitos no nos llegó a pasar que los primeros días de la primaria el lloradero de niños Ay, afuera sí. y que bla, bla, El bla? miedo, ¿no? A lo El miedo. desconocido. Exacto. Hay niños que tienen hasta retroceso, yo creo que los sabes que sufren se le llama diuresis, pero en pocas palabras es que les gana, ¿sí? Se Sí, orinan sí. pues sin querer, que les vuelve eso del paso del kinder a la primaria. Estás hablando a los 6 años. Ahora imagínense lo que es, por ejemplo, y todos a lo mejor este punto ya lo hemos vivido, el paso de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, de la juventud a la vejez. ¿Sí? Porque además también hay una cosa que es muy importante y a lo mejor no analizamos. El cambio no es solamente de la persona que lo está cambiando, sino de su entorno. De su entorno. Sí. Porque a veces los papás no entienden que el hijo ya creció. Así es. O sea, como que se quedan en la parte, y lo digo personalmente también, ¿no? O sea, no ves en qué momento los hijos van creciendo y hay cambios, ¿no? A mí la primera vez que me dijo mi hijo de 11 años, papá, quiero ir al cine con una niña de 11 años, y me dijo, me podrás comprar palomitas para la niña y para mí. Yo me saqué de onda. O sea, yo no esperaba que un niño de 11 años me dijera, oye, yo a esa edad me encargaba de jugar con carritos y no pensaba en niñas, y ahora hasta la mamá me habla y me dice, oiga, es que qué bonito, y fue la señora a dejar a su hija, y yo dejé a mi hijo, y se metieron al cine, y mi hijo iba todo nervioso, ay, sí, bonito, ¿no? Hasta la fotita, la fotita. Sí, la verdad, pero no lo entendía. Ajá. Sí, claro. O sea, para mí fue un golpe, un shock, porque yo veía a mis hijos chiquitos y no me doy cuenta que mi hijo está ya entrando a la preadolescencia, o sea, está cumpliendo, tiene 11 años, va para 12, ya empieza a gustarle las pestañitas, y entonces Ay, cambia. sí. Entonces dices, wow, o sea, sí cambia. Y no lo entendemos desde la parte de afuera. Ahora, los cambios que pudieran tener los niños y los adolescentes debe ser más fuerte. Y si nosotros mismos no lo entendemos, ¿cómo lo pueden? Oye, Tocayo, te quisiera preguntar, tú como director, ¿cómo le harías, o cómo le haces con un actor así para que le digas, mira, tú, al final va a resultar que esto, así que toda la película tienes que actuar de una manera así, o sea, ¿cómo se lo propondrías o cómo lo ves manejar? Mira, en la parte de dirección por eso es complicado, porque no todo depende del director. Ajá, O sea, el actor te tiene que dar el papel. ajá, Claro, tú le dices qué expectativas tienes. Muchas veces los actores, hay grandes actores, y no estamos hablando de actores de marquesina, sino grandes, gente con mucho talento que a lo mejor no son tan conocidos, que te dan más del personaje. ajá, Por ejemplo, tú sabes que tú vas a ser una persona que tiene problemas de esquizofrenia. ajá, Y él solito, sin que le digas, empieza a hacer su tic. ajá. Pero ese es Ajá. lo que le da el actor, ¿no? Esto es lo que le voy a dar yo al personaje. Y a lo mejor empieza a mover la mano, Ajá. empieza a mover pero eso ya lo genera para el personaje, Ujú. ¿sí? Entonces, es muy complicado yo quiero que sí le puedes dar la idea. Al fin y al cabo, el que crea el personaje es el actor. O sea, tú le estás Ok. diciendo
este personaje va a hacer esto y esto y esto y esto, le das todas las ideas de cómo crear su personaje y a partir de ahí el actor lo crea. Obviamente ya lo pules, ¿no? Tú ya lo ves a cámara y dices, ¿sabes qué? Esto estuvo sobreactuado, esto no me gustó, esto sí, esto no, y lo vas puliendo, pero se van puliendo a la par. O sea, es muy difícil que uno como todopoderoso, así, ¿no? Es que a veces uno como director sabe qué es lo que quiere visualmente, pero ya toda la parte de, bueno, es la realidad. Por ejemplo, ¿no? Una vez me tocó hacer unas cápsulas con un médico que tenían que ser neurólogo, ¿no? Para empezar, ¿qué imágenes vamos a poner ahí, no? Yo no soy médico. Sí. Entonces yo decía, ojalá, yo le tuve que preguntar a un médico y decirle, oye, en este estudio que ponemos, ¿y de qué vas a hablar? Porque él no le puede decir, pues dile de una patología de un germinoma, ¿no? O sea, ¿qué rayos pongo ahí? Sí, o sea, no lo sé. Entonces, obviamente tenemos que aprobar, claro, para una película, pues te asesoras con gente experta de cada cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hemos trabajado con actores que tienen alguna demencia, hablamos con un psicólogo y él nos dice cómo debería actuar el actor. Porque uno no eres especialista en esa parte. Puedes leer y puedes sacar muchas, pero de eso a ser especialista, no. Entonces necesitas, obviamente, a alguien que sea conocido del tema y que te diga, y es más, a veces, por ejemplo, cuando hicimos el cortometraje de Paula, que era una niña que tenía una disfunción porque sus papás y todo, en la escuela le hacían bullying, los maestros le hacían bullying, las niñas de su escuela se burlaban de ella, hasta que llegó un momento que estaban los papás peleando abajo, y ella se subió, agarró la pistola y se burló. ¿Sí? Pero para eso, para decir sobre una actriz que lo haga, una niña, para empezar, una niña de 11 años, había que decirle cómo, ¿no? Porque tenía que decir, bueno, ¿cómo se lleva la vida allá? Entonces el psicólogo le dijo, mira, tú te tienes que sentir así, porque para mí obviamente yo decía, te tiene que dar miedo, pero eso es una cosa muy ambigua, ¿no? Pues alguien especial decía, mira, normalmente un niño que vive esto, tiene estas cuestiones, tiene esto, le tiene que explicar. Porque obviamente, o sea, somos buenos para la parte visual, pero ya para cada cosa del personaje pues hay que estar como especialistas. O sea, es muy difícil que le diga, esta cosa sí. Yo le digo, no, es que además no sería creíble. Sí, o sea, no sería creíble. Nadie es especialista en todo, ¿no? Entonces dices, oye, por ejemplo, una vez me tocó hacer un cortometraje con un carpintero. ¿Saben cuántas veces agarraron algo de carpintero? Nunca en la vida. Yo era muy bueno para la electricidad, pero entonces de repente veo el banco de carpintero y pues así, y le digo, oye, pues ahí puedes estar atornillando, y lo primero, que ahí no se atornilla nada. Muchas gracias. Sí, o sea, de verdad, o sea, no claro, sabía. Entonces explícame qué se hace ahí. Ya me dijo, aquí se usa el cepillo, y very good. Entonces ya podemos trabajar con eso. Pero la verdad es muy difícil que podamos especializarnos en todo y saber cómo van a reaccionar. O sea, tú lo tratas de darle ese énfasis de actuación en la película, pero en base a un especialista. O sea, no te puede dar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es claustrofóbica. Yo puedo entender que les da miedo estar encerrados, pero no sé cómo van a reaccionar. ¿Y hasta qué nivel? Porque hay gente que grita, hay gente que patalea, hay gente pero yo no sé. Ahora, viendo el personaje, qué tipo de claustrofobia tiene, pues ya me podría decir, como sabes que este nivel es mínimo que va a estar pataleando, pero eso no lo sé, a lo mejor yo digo nada más que esté así, ¿no? Pero a lo mejor esa no sería la reacción normal o de ese tipo, entonces es muy difícil, o sea, así es como se maneja. Ok, sí, porque cuando lo ves, por ejemplo, en este tipo de películas, es pues, como, por ejemplo, como especialista en la salud mental, que luego son unas películas y dices, ay, no, la neta, una persona con no actúa así, eso no se sabe. O lo contrario, pero como en este caso es pues sí, es que sabes que se tuvo que haber informado. O sea, yo no creo que haya sido así por producción propia. No, iluminación divina. Sí, me llegó el rayo de luz y así vas a aprendí el talento y ya. Como Jim Carrey y el delfín. Es muy difícil, ¿no? Es más, yo creo que tú lo sabes desde la parte psicológica. Es imposible que una persona sea especialista en todo, ¿no? O sea, puede tener nociones, puede saber, puede tener conocimiento, pero de eso que sea totalmente. No, claro, no. Pero sí, o sea, pues es muy interesante tu trabajo y el de los actores, que hay que reconocerlo porque... Oye, por ejemplo, cuando no se vieron la película de Batman, el Joker, qué excelente trabajo del actor.
póstumo, o sea, excelente. Ajá. Pero para manejar ese personaje tuvo que haber estudiado muchísimo, Ajá. que es complicadísimo. O sea, manejarte de esa manera. Ahora, pues, yo considero, pues, que el principal mensaje de qué es lo que sucede al final de la película. O sea, de que él realmente cuando se da cuenta de lo que hizo, ¿sí? O sea, de que él, pues, reaccionó a lo mejor de una manera que no debía, ¿sí? Con su esposa respecto a lo que sucedió, ¿no? Yo quiero invitar, pues, volvemos a lo mismo de siempre, a toda la gente a no ignorar este tipo de problemas ni en ellos ni en sus seres queridos, ¿sí? Porque para mí si hay un mensaje que se debe rescatar de toda la película es ese, ¿sí? O sea, no se debe de ignorar. Entonces, no sé tú cómo veas, toca igual. Hay otro mensaje muy fuerte, ¿sabes cuál Ajá. es? Se supone que ya todo bien, lo Ajá. entendió, Ajá. lo están a prueba, pero la siguiente escena, el siguiente día, vuelve a pensar que no lo van a atrapar. O sea, retoma otra vez el problema. Y lo ven los médicos, ¿no? Al otro médico le dicen, ¿qué onda? Y él dice, Pues ya. o sea, es impresionante, lo intentaron, lucharon, pero al final todo no se logró. Esa es la verdad. Y la frase que dice, ¿no? Que vivir como un monstruo o morir como un buen hombre, ¿no? Antes de que lo lleven al paro de la lobotomía. La verdad es, pues es que sí, tristemente, ¿cuántos no se cuestionan eso, no? O sea, prefieren, dice por ahí, morir con poquita dignidad que vivir una vida sin ella muchas personas, ¿no? Entonces, la verdad es que también uno debe de afrontar sus limitaciones como profesional, y eso es cierto, ¿no? Hay veces que por mucho que hagas la lucha, ¿sí? Tanto a nivel, pues, personal, profesional y todo eso, pues hay veces que no puedes ayudar a tu ser querido. Y eso es algo que también nos debemos de mentalizar, ¿no? Aún si no te dedicas a esto, si un día te llega a suceder eso de que por más que lo intentas no puedes ayudar a otra persona, es cuando debes de buscar ayuda. Y pues aún así con todo y eso, pues tenemos que entender que somos humanos y que el hecho de fallar siempre va a estar presente. Oye, perdón, y al público en general, ¿qué señales hay? Por ejemplo, yo no sé qué señales hay que pudiéramos mostrar o que pudieran decir, pues, híjole, mi hijo, mi hija, mi tía, mi hermana, mi mamá, mi papá, pues necesita ir a que lo vea un especialista. Porque a veces no lo sabemos, ¿no? Y la mayoría de gente lo tomamos como, ay, hoy tuve un mal día y se sintió así. Ajá. Cuando esos malos días parecen eternos. O sea, para empezar, o sea, de una cosa como dices tú es tuvo un mal día, ¿sí? Y que a tu hijo, a tu familiar, lo que sea, se le note y dices, ay, pues oiga, a que pasan los días, las semanas, los meses o hasta los años y tú lo ves mal, ¿sí? O sea que muchas veces, pues sí, tristemente no tienes tanto tiempo, dependiendo del caso tan delicado que es. Sí. Pero que pasan las semanas y meses y tú dices, ¿sabes qué? Lo sigo viendo muy triste, lo sigo viendo muy de malas, lo sigo viendo. Tiene comportamientos muy erráticos, muy agresivos, muy bla, bla, bla. ¿Sí? Y por más que he hablado con él, por más que todo, y sobre todo si ya es una persona pues, de adolescente para arriba, si tú quieres, ¿no? O sea, pues, pero también desde los niños. Que tú dirías, no, es que él ya está en una edad que ya debería estar razonando todo este tipo de cosas, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Sí? Es cuando se pide ayuda. O sea, insisto, no de que, ay, tienes que ir al psicólogo porque tuviste una mala semana, que todos las hemos tenido, ¿no? Que de lunes hasta hasta el domingo te fue de la patada, ¿no? Ya tuviste todos esos días de malos, pero ya luego te recuperas. No, que pasan y que tú dices, no disfruta nada. ¿Sí? O sea, me dicen que está con sus amigos, está con su pareja, no disfruta nada, ningún lado está feliz, siempre está enojado, triste, agresivo, bla, bla, bla. O sea, ¿qué está pasando ahí? Para mí esa es la principal señal, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo y tú no ves ningún cambio y tú ya hiciste todo lo que consideras humanamente posible desde tu lado. ¿Sí? Esa es la principal señal. ¿A quién habrá que acudir? Primero, pues obviamente es un psicólogo, ¿sí? Ajá. El psicólogo es el que define si la situación es un poco más compleja. No voy a decir que grave ni nada, eso que se mentaliza de eso muy bien la gente, ¿no? De que es algo más, no. El que va a decir qué tan compleja es la situación, si él solo con la pura parte terapéutica puede sacar adelante, o si él dice, ¿sabes qué? No, yo solo como que siento que no la voy a armar. Ya estamos hablando que necesita, no sé, un neurólogo, un psiquiatra, un pedagogo, sí, o sea, que aunque no, que también los problemas de aprendizaje son importantes. O sea, ir con el especialista educativo de que, ay, es que tiene una dislexia, tiene un problema educativo, como que ocupamos a alguien que sepa bien qué se debe de dedicar, ¿sí? O sea, pero para empezar, pues va, el psicólogo. Del psicólogo, él ya va a decidir con qué se debe de referir a la persona. Perfecto. Así. Pues sí, bajo esa misma línea, yo creo que cuando preguntabas de qué mensaje es, pues queda pues el luchar de eliminar estigmas, ¿no?
y prejuicio que existen sobre las enfermedades mentales, ¿no? Que es una lucha de día a día y que parece que vamos avanzando un poquito. No digo que al 100, yo creo que un poquito porque al inicio de la película también el doctor le muestra a DiCaprio, ¿no? Bueno, mira, antes se solucionaban así los problemas cuando decías electrochoque. Ajá. Y también ahorita tal vez no está en ese tipo de circunstancias, pero está el tipo de la desinformación y la ignorancia en esto, ¿no? Ujú. Que también es el señalar a las personas por sus problemas y por sus enfermedades y recordar que las personas no somos nuestras enfermedades, ¿no? Que tenemos que acudir Ujú. porque a veces somos diagnosticados bajo alguna enfermedad, algún trastorno y no somos ese trastorno, no somos esa enfermedad. No es lo único que somos. Sí, somos mucho más que eso, es una condición con la que tenemos que luchar, pero pues que se va a poder salir adelante con la medicación o con la ayuda adecuada, ¿no? Entonces para mí ese es el mensaje, que hay que empezar a reducir estigmas y la discriminación de las personas que padecen trastornos mentales, porque no es algo de ahorita, es algo de todo, pues de toda la vida De y que ha toda la existido siempre, ¿no? Y Sí. pues es lo que yo creo que es el mensaje. No sé cuál es el tuyo, Fer, ¿qué crees? Pues mira, hay varios mensajes. Hay mucho, Sí, hay varios hay mensajes. mucho, No, mucho de dónde texto. cortar. hay mucho, así que mucho de dónde cortar. Yo creo que el mensaje primero que me deja a mí de la película es qué complicado vivir una situación de guerra. Porque si hablamos de todo, desde ahí parte todo los problemas. Le damos, yo estoy, pues, digamos, en un país que bueno, que realmente no es muy bélico. O sea, no digo que no sean valientes, no, estoy hablando, Sí. no es bélico. Ajá. No es bélico. Y eso es, a lo mejor no lo ve la gente que vive aquí, pero es una ventaja si viviéramos en Afganistán, Ah, Sí, sí. claro, Pakistán, otra historia se donde llama. la guerra la tenemos así, En la otra esquina. híjole. Entonces yo creo que esa parte es de reflexionar en dónde estamos parados, qué estamos viviendo, y qué estamos haciendo y cómo estamos catalogando a la gente. Ujú. Porque a veces catalogamos a la gente sin necesidad, Ujú. y estamos hablando de todos. Ah, sí. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que eso me deja la película, para mí es una película donde a mí me deja muy claro, y a lo mejor no hablamos mucho de eso, pero la humanidad que tiene el psicólogo. O sea, él lo intentó, y todo el mundo, ya todo el mundo dice es que yo no creo en los electroshocks, yo creo que puede cambiar la gente. Nunca lo han, de hecho, le queman el coche, le destruyen el coche, lo único que dice, este auto me fascinaba. No le reclaman. Sí, ajá. O sea, Sí. para mí esa reacción que tuvo Sí, exacto. en ese momento, Que calma. qué calma, ¿no? O sea, Sí, a mí me hacen la rayadura en un coche, a ver qué pasó. ¿Qué pasa? ¿No? Sí, de verdad, o sea, Sí, él le vamos a destruyó. ver, ajá. Entonces yo creo que para mí, el personaje más fuerte es ese. O sea, muy independiente de toda la historia, de toda la trama, todo lo que quieran, el psicólogo para mí se hizo fenomenal de cómo trataba cómo quería ser. Se ocupa un cierto perfil, ¿verdad, Fer? Para poder. Sí, Como el sí, que tienes bastante. también tú, mucha calma. Ajá. Aunque me quedó mucho la duda de la otra personaje, Rachel, la Ajá. que estaba, pero dicen que nunca existió. No. O sea, nunca también existió. me Él lo refiero. creó, Él lo creó, y se ajá. creó y todo. Dices, bueno, si hubiera existido, entonces ahí le hubiera dado el no. Pero entonces estamos viendo a un psicólogo que realmente se preocupaba por él. No quería hacerle la lobotomía. No. Por eso es que luchó tanto. O sea, Ajá. por eso es que él no deseaba hacerle ese, a pesar de que se supone que el enfermo más peligroso. Ajá. Entonces dices, híjole, qué humanidad. O sea, como Sí. quieran que sea, qué humanidad. Y eso me Eso ya es algo para analizar. Otro Sí. día. Sí, En otra ocasión. hablar de ese aspecto, ¿no? Sí. Que es, como lo dijiste, la humanidad, pero a veces que es tan perdido, ¿no? No siempre se tiene humanidad referente a las otras personas, ¿Cierto? ¿verdad? Ajá. Bueno, pues fue un gusto volver a escucharlos, volver a tener su presencia de los dos tocayos, los dos Fer. Fer Burger, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia. Lenin, gracias también por estar aquí siempre. Alfredo, Alvarado en Controles, gracias también. Y bueno, pues les invitamos que sigan checando la página de la Casa de la Cultura y que bueno, pues al final como ya hablamos aquí de mensajes, también lo importante es el mensaje que usted pueda tener, ¿no? Referente a esta película y otras que estaremos comentando los siguientes sábados. Mi nombre es Esbedi Torres y nos seguimos viendo el próximo sábado en su programa favorito 35 milímetros.
Esperamos que hayas disfrutado la función. La próxima semana tenemos una cita para seguir hablando sobre el séptimo arte. Mientras tanto, quédate en casa y sigue disfrutando de Radio Nicolaita. Juntos nos cuidamos todos.